Dios los bendiga. Estas llavecitas estaban en el mesón de la cocina. ¿En el piso? Moto y llave de la puerta. Ahí queda pues. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga, nos bendiga grandemente. Vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Hemos venido desarrollando el libro de Romanos. Ya hemos visto, alcanzamos o hemos revisado el capítulo 5 de Romanos. Hemos observado que el libro de Romanos, una de sus primeras intenciones es mostrar la justicia de Dios, entre otras cosas. Hemos visto que al principio del capítulo 1 al 4, vemos cómo Dios pone presente entre toda la humanidad el pecado de los gentiles, el pecado de su pueblo, los judíos, y ya en el capítulo 3 hace observar la degradación total de la humanidad. Hemos observado en el capítulo 5, hablando de la justificación, miramos todo este desarrollo del versículo 1 al 10, al 11, y del 12 al 21 observamos la procedencia del pecado, ¿cierto? Y cómo la gracia es mucho mayor que el pecado, que son las frases que el apóstol Pablo termina diciendo que que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a orar para continuar con esta responsabilidad de seguir estudiando algo de Romanos. Padre Dios, te damos gracias en esta noche. Bendito Dios, nos colocamos delante de ti en tu presencia, sabiendo, Señor, que esta palabra que tenemos cerca de nosotros, Señor, es tu palabra santa, perfecta, Señor. En ella no hay error alguno, Señor. Por eso te pido en esta noche con humildad, Señor, que si hay algo de mi boca, Señor, que no sea conforme a tu escritura, Señor, la cortes y me permita, Señor, hablar, Señor, conforme a tu inspiración divina, Señor, que podamos ser edificados como congregación, que podamos ser edificados tanto individual como juntamente, Señor, como pueblo de Dios. Gracias te damos por la persona de Cristo Jesús, el autor de la vida, Señor, el autor de esta salvación. Gracias damos por la persona del Espíritu Santo, Señor, que mora en todo renacido, Señor, en todo aquel que ha creído, que ha sido justificado por medio de la fe y que ha venido a paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gracias damos en esta noche, Señor, por cada uno de los hermanos, pidiéndote que esta palabra, Señor, corte desde el expositor como los oyentes, Señor, y que podamos ser practicantes de la misma, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, y esto te lo pido encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a meternos un poco en el capítulo 6. Después de haber analizado todo el capítulo 5 y de tener de pronto una base en los capítulos anteriores, vamos a introducirnos en el capítulo 6. Como les decía, en el capítulo 5 hemos observado cómo el pecado entró en el mundo, ¿cierto? Pero cómo aquel que tenía que venir, aquel que era semejante a Adán en cuanto a su forma, este vino con mayor gracia, el don perfecto de Dios, ¿cierto?
y pudo justificarnos, ¿cierto? Pudo aplacar ese daño que el pecado había hecho en la humanidad. Y este Dios perfecto vino a reparar, ¿cierto? A cambiar lo que el pecado había hecho, y este don perfecto que está en Cristo, que es su gracia, su obra, vino y nos ha mostrado esta maravillosa gracia. En el versículo 1 del capítulo 6, vamos a empezar, dice el apóstol, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo introduce una pregunta, pero la introducción de esta pregunta se remite a causa de los últimos versículos del capítulo 5. Pablo pretende cortar todo pensamiento o toda enseñanza errada sobre el evangelio. Todo aquello que se quiera predicar que no vaya conforme al evangelio, es muy común de Pablo hacerse la pregunta o hacer la pregunta y contestarla. Esto se llama una pregunta retórica, donde él hace la pregunta pero se contesta. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y él por qué está haciendo la pregunta? Porque él termina diciendo en los versículos 20 y 21 del capítulo 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, eso es lo que Pablo está contestando. Ahora, hay personas, tú te has encontrado, yo me he encontrado con personas a las cuales les predicamos, y estas personas creen y dicen, no, es que Dios es bueno, Dios es muy misericordioso, ¿cierto? No importa cómo yo viva, no importa cómo yo viva, mi Dios, el Dios en el que yo creo es tan bueno, tan lleno de misericordia, que Él tiene que salvarme. Él está en la obligación de salvarme. Pareciera que muchos pensaran de esta manera, ¿cierto? Hablando ya de un mundo inconverso. Ahora, que un pueblo, que un mundo inconverso, que personas inconversas piensen de esta manera, uno diría, pues bueno, ¿cierto? Pero que esto habite de pronto en el pensamiento de un creyente es bastante grave. Que una persona de nosotros que hemos sido nacidos en el Señor, pensemos que el pecado, que mi pecado o que actuar de la manera en que yo actúo puede sobreabundar la gracia. Es decir, yo vivo de alguna manera, pero tengo algo que no está bien conforme a la palabra, pero a veces lo vemos como tan mínimo que yo digo, no, pues que tampoco, ¿cierto? El Señor es bueno, Él sabe mi debilidad, Él sabe que yo en los casinos me meto 3 veces a la semana, y si gasto 100,000, no gasto más. Y pues la Biblia no es que diga que eso sea pues un pecado, pero jugamos muchas veces con la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando una persona regenerada en el Señor, si así lo es, piensa de esta manera, esta persona, por medio de la palabra, cuando se introduce la palabra, esta persona debe entender que no es el modo de actuar de nosotros, los que hemos sido regenerados. Ahora, si esta persona sigue caminando en pos de sus malas acciones o sus pecados o algunas transgresiones, bueno, o transgresiones, muy seguramente, si se llama o si se dice ser cristiano, seguramente podríamos pensar que no lo es. Y no quiero tomar ¿cierto? El para juzgar a alguien. No es mi intención. Pero si como cristianos estamos pensando de esta manera,
¿cierto? Y estamos siendo livianos con el pecado. Y la palabra dice que tenemos que estar vigilantes a nuestra conducta. Si a mí no se me da nada haber ofendido al hermano Javier y nunca venir a él y decirle, hermano Javier, discúlpame. Es un ejemplo, ¿no? Yo estoy bien con usted. Hermano Javier, discúlpame. Yo no debí haber dicho esto de usted. O no debí haber hecho esta chanza de usted. Discúlpeme, hermano. Pero si yo sé que el hermano está ofendido por lo que dije, yo digo, es que el hermano también, ese berraco es muy tocado. Y habemos hermanos tocados. Habemos, delicados. Y creo que me entienden la palabra delicado, ¿cierto? Pero si a usted no se le da nada que el hermano haya recibido una ofensa de su parte y diga usted, el hermano es muy tocado, déjeme decirle, está pecando. Está pecando. A veces colocamos ejemplos muy fuertes que tiene que ser que usted engañó a su esposa, a su esposo, que usted mató, robó, hurtó. Pero la palabra dice que el que sabe hacer lo malo y no lo hace es ¿qué? Perdón, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Gracias por la corrección, hermanos. Están atentos. Interesante. Entonces, mis hermanos, Pablo introduce esta pregunta con relación a los dos últimos versículos. Si alguien está pensando de esta manera, Pablo le dice que si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, ese perseverar, ¿cierto? Es permanecer, continuar estático en ese lugar, ¿cierto? Y el para qué es el propósito, para que la gracia abunde. Y no es así. No es así y ya veremos por qué. Cuando miramos aquí el versículo, miremos el versículo 17 del capítulo 5, dice, pues si por la transgresión de uno, la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, hermano. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, pido excusas porque tengo esta Biblia y es un poquito más pequeña la letra. Va a tocar ir al... Seguimos. Entonces, observamos en estos dos versículos, ¿cierto? Estamos observando, mis hermanos, que esta gracia, ¿cierto? Dice el versículo 17, así por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Jesucristo. Los que hemos recibido de la gracia del don de Jesucristo, dice que reinaremos para vida, ¿cierto? Y aquí lo que quiero hacer es que empecemos a ubicarnos donde Dios nos está colocando por medio de su Hijo Jesucristo. Si antes, por el pecado de uno, reinó la muerte, ahora, dice, ahora reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, aquí hay que preguntarse, ¿he recibido realmente esa gracia y ese don de la justicia? Y empezaríamos tal vez a desglosar la parte de la justicia, pero el hermano Tito hace más o menos un mes nos habló sobre eso y fue muy claro. ¿Ya? Vamos a observar entonces en el versículo 2, dice, es muy enfático, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú has recibido la abundancia de la gracia y el don de su justicia, ¿cómo entonces puedes vivir aún en el reino de la muerte? ¿Cierto?
Pablo es enfático en lo que él contesta a este pensamiento o a esta pregunta errado. Otras traducciones dicen que muera tal pensamiento. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, aquí podemos contemplar la muerte del creyente con relación al poder del pecado. Espero estar haciéndome entender. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, estamos muertos o hemos muerto, ¿cierto? Con relación al poder del pecado. Y miren que él dice que hemos pasado, ¿cierto? Esa muerte, ¿dónde se ejecutó? La muerte, nuestra muerte, los que hemos creído en el Señor. En Cristo Jesús, hace más de 2000 años. Los que hemos muerto, ¿cierto? Al poder del pecado. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo nosotros viviremos aún en él? ¿En qué? En el pecado. Eso es lo que Pablo nos está contestando, ¿ya? Y está señalando el momento en que tú y yo reconocimos, nos reconocimos a nosotros como viles pecadores, ¿cierto? Y fuimos a Jesucristo buscando la salvación y la justificación por su obra. Eso es lo que está señalando él. Los que hemos muerto, nos está recordando ese momento que pudimos reconocer por medio de las Escrituras nuestra condición caída, nuestra condición pecaminosa. Y hemos venido al Señor para que Él nos diera esa vida, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento, el cual quiere decir que nos identificamos totalmente con Jesucristo. Y esta palabra identidad es algo muy importante en el capítulo 6 porque veremos cómo el desarrollo empieza de esta manera. Así como Cristo murió, ¿cierto? Nosotros hemos muerto. Así como Él fue resucitado, nosotros seremos resucitados. Así como Él fue crucificado, nuestra carne será crucificada. Y vemos entonces cómo el capítulo 6 nos va a ir mostrando esa identificación con Cristo. Y eso es lo que el capítulo 6 nos quiere enseñar, ¿ya? Que nos identifiquemos plenamente con Jesucristo. Ese es el objetivo. Ahora, si te has identificado con Él, creyendo en su obra, su muerte, recuerda que esta muerte, como yo le dije, Él fue crucificado, nosotros también, Él murió esto, nosotros también. Esta es una muerte o una obra sustitutiva. Este también es una palabra que debemos tener en cuenta para seguir observando el capítulo 6. La obra que Dios hizo fue a mi favor. Él no tenía que estar allí. Él no tenía por qué padecer lo que padeció. Lo que pasa es que usted y yo, si hubiésemos padecido lo que Cristo padeció, no nos salvábamos ni a nosotros mismos. ¿Me hago entender? Es decir, nuestras justicias, como dice Isaías, son trapos de inmundicia. Así yo hubiese podido o hubiese querido padecer lo que Cristo padeció, mis hermanos, no salvo a nadie, ni a mí mismo, ni a mi nieto que le amo tanto. Pero Cristo, siendo igual a Dios, ¿cierto? Filipenses, Él vino y tomó forma humana, como uno de nosotros, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte fue a favor nuestra. Fue la sustitución a favor tuya y mía. Para que tengas en cuenta esta palabra
de la sustitución. Ahora, la palabra en Colosenses dice que Jesucristo nos libró de la potestad del poder o la autoridad que las tinieblas o el pecado tenía sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahora, si Jesucristo dio su vida, ¿cierto? Y esa obra magnífica ya, y Él padeció hasta la muerte, para librarnos de la potestad del poder, del pecado sobre nosotros, entonces, ¿cómo es posible que nosotros no comprendamos o que alguien pueda pensar que pecando pueda aumentar la gracia, ¿cierto? O pueda pensar siquiera que puede seguir viviendo aún en ese pecado o en esa condición o en ese lugar donde el Señor nos ha libertado. Es como si un secuestrado eh, por X grupo fuese liberado por X persona, una persona que estaba siendo torturada, humillada, golpeada, pasando hambre, puesta al sol, como la mayor humillación y la mayor flagelo posible, fuese liberado y le dijeran, váyase. Y este se quedará ahí diciendo, ay, sí, soy libre, pero se queda ahí mismo. Realmente no ha entendido qué es ser libertado. No ha entendido entonces qué es ser libre. Ahora, si alguno de nosotros que ha creído en el Señor Jesucristo, bueno, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos de pedirle al Señor en oración que nos haga entender qué clase de libertad fue la que Él nos dio. El hermano Byron en Neiva dio una exposición sobre eso, creo que Romanos 8, si no estoy mal, y hablaba de la libertad que Dios nos daba. Habló como de 3, 4 tal vez, libertad que Dios en Jesucristo nos otorgaba. Entonces, prosiguiendo con lo que estamos viendo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y esto indica una continuidad. Alguien que habita aún, la palabra aún, alguien que habita aún en ese lugar. Entonces, hermanos y hermanas, si por alguna razón hay algún hilo que nos conecta aún con el reino de tinieblas, ya sea, llámele el pecado que usted quiera, pero si usted sabe que eso que usted y yo estamos haciendo está mal y es un conector al reino de las tinieblas, usted tiene que entender que fuimos liberados a un alto costo. Ahora, que esa muerte sustitutiva de Jesucristo se haya imputado a nosotros, no nos evade de la responsabilidad de actuar para seguir siendo santificados continuamente en Él por medio de su palabra. Me hago comprender. Que Él haya muerto por mí, que Él haya padecido por mí, que todos mis pecados están en Él, no quiere decir, ah, qué fresquito, ya Cristo hizo todo por mí. La palabra nos delega la responsabilidad de seguir avanzando conforme a la identidad que Cristo ya me ha dado, ¿cierto? Y conforme a sus palabras, conforme a la ubicación espiritual que me ha dado en lugares celestiales, me manda, me exige seguir santificándome continuamente mientras estamos en este cuerpo de pecado. Eso es lo que en la palabra podemos observar. Ahora, permítame, antes de continuar, permítame aclarar algo. Y creo que lo dije al inicio, pero quiero retomarlo para que quede claro. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo nos indica los pecados cometidos tanto por gentiles como por judíos, ¿cierto?
como la conducta universal. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, ¿cierto?, de la presencia de Dios. Ahora, desde el capítulo 5, versículo 12 en adelante, para que podamos seguir entendiendo lo que Pablo está diciendo, ya Pablo no está hablando de las transgresiones o las acciones a causa del pecado, sino que ya tocó en sí la raíz y es el pecado, por cuanto el pecado entró al mundo, ¿cierto? Entonces, cuando dice acá, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, cuando él dice que los que hemos muerto al pecado, vuelvo y hago el énfasis, es al poder que el pecado tenía sobre cada uno de nosotros. Ese poder que actuaba en el viejo hombre, que más adelante Pablo lo anuncia, ¿cierto? Ese poder ya no puede actuar sobre mi vida, sobre tu vida, sobre los que han renacido de nuevo en el Señor. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre que me ha sido dado no está viciado al pecado, mas el viejo hombre venía viciado desde Adán al pecado. ¿Listo? Entonces, los que hemos muerto al pecado es que hemos muerto al poder del pecado. Ya el poder no tiene dominio sobre nosotros y aunque puede tentarnos, aunque puede atravesarse, el Señor nos ha capacitado para tomar la mejor decisión en pos y a favor de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ya en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y hay algo interesante, y es que el apóstol Pablo apela a nuestro entendimiento, ¿cierto? Dice, o no sabéis qué. Versículo 6 entra de la misma manera. Dice, sabiendo esto. Versículo 9 entra de la misma manera, sabiendo que Cristo, Pablo, en medio de su retórica o en medio de su escritura, de su inspiración por medio del Espíritu Santo, nos hace entrever, ¿cierto?, la necesidad de saber lo que estamos haciendo, mis hermanos. El énfasis aquí, o lo que Pablo está pretendiendo decir, no es que si no saben aquello nuevo que no conocían, siendo justificados, no. Él lo que está diciendo es, sino que deberían saber la realidad que tienen ahora que son justificados. Me voy a hacer explicar. Cuando los hermanos son puestos aquí en hilera, el hermano Byron y el hermano Javier cogen, los zambullan allá sin preguntarles nada, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué hacen ellos antes de ser introducidos o ser bautizados? ¿Qué hacen ellos? Gracias, hermano. Les preguntan. Casi siempre el interlocutor es el hermano Javier, que dice con esa voz, ¿usted por qué? Y esta persona responde. Y muchos de ellos, la mayoría coinciden en lo mismo. Porque he creído en el Señor Jesucristo, que Él es mi Señor y mi Salvador. Otros dicen, porque he reconocido mis pecados y reconozco que necesito a Jesucristo. Porque otros dicen, porque reconozco que mi vieja andanza no le hacía, no estaba bien delante de Dios. Y ahora reconozco que siendo salvo por el Señor, debo andar conforme a su propósito. Estas personas que se bautizan acá
deben entender por qué están siendo bautizados. Ahora, no que el bautismo los zambullan allí y sean regenerados por ser bautizados. No, ellos ya deben de haber sido regenerados. Cada uno de nosotros que nos hemos bautizado, cuando usted se bautizó, usted tenía que estar seguro por qué estaba siendo bautizado. Porque ya Dios había obrado internamente en usted y usted lo único que estaba haciendo era un acto de obediencia al venir y a identificarse, ¿cierto? Al sumergirse en las aguas bautismales para identificarse con el resto del pueblo del Señor, para ser parte de esta iglesia local. Pero el Señor ya había obrado dentro de usted. El Señor ya había actuado internamente. Usted ya era nueva criatura. Juan dice que usted era hijo de Dios por haber creído en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Pablo está apelando al conocimiento. Cuando nosotros venimos el domingo aquí alrededor de la mesa, con un pan, con un vino, usted y yo tenemos que saber a qué venimos, hermano. Si usted es creyente y usted no sabe a qué viene o no le da la importancia que ese momento tiene para cada uno de los que hemos nacido de nuevo, hermano y hermana, pues si usted necesita entender un poco más por qué venimos alrededor de la mesa y el vino, levanta la mano y diga, hermanito Olmey o hermanito Byron, yo la verdad es que quiero entender un poco más sobre ese momento, porque es un momento que hay que hacer con entendimiento, porque allí estamos representando por medio del pan y el vino la muerte de Jesucristo a mi favor. Entonces mire que el entendimiento es algo que trae provecho al creyente, ¿cierto? Y cuando usted ha sido justificado, cuando usted tiene paz con Dios, usted debe de entender por qué esa justificación y por qué esa paz para con Dios, que fue lo que leímos en el capítulo 5. Entonces, mis hermanos, bueno, podemos observar cómo el apóstol también en muchas de sus cartas, él pide que ora al Señor para que todos lleguemos al conocimiento de, ¿cierto? Al conocimiento de todos. Él no habla individualmente. Él habla de que todos, toda su iglesia local, universal, lleguen al conocimiento de que todos unánimes, juntos, vamos a actuar. ¿A causa de qué? De lo que estamos conociendo. ¿Ya? Pero vuelvo y digo, ese conocimiento viene después, este sí es un conocimiento que viene después de haber sido justificado y en paz, lo cual quiere decir que debemos seguir avanzando día a día en el conocimiento de nuestro Dios. El conocimiento de Dios no es solamente que Él me salvó y ya, y ¡chup! Me acosté y nunca más. Y no le estoy diciendo que seamos, aquí hay hombres que realmente uno los admira, ¿cierto? Por su forma de estudiar día a día y están allí. No estoy pidiendo que seamos maestros acá y que tengamos, no, pero sí que nos interesemos por conocer cada vez más y más al Señor que nos ha salvado. El apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 7, 8, dice que Él lo ha dejado todo a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y todo lo tiene por basura o por estiércol. ¿A causa de qué? Del conocimiento. ¿Cuán importante es entonces conocer a nuestro Dios? ¿Cuán importante es saber por qué hoy estamos aquí sentados? Yo hoy no vengo a ver a Giovanni, que es un buen amigo mío. Y me agrada verlos. Me agrada en el Señor observarlos y ver que están bien. Pero sabemos que venimos aquí para ser edificados por la palabra del Señor y adquirir cada vez más conocimiento de Él para cada vez glorificarle más a Él. Dejémoslo allí y bueno. Amado Dios y Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche
por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor, que, Señor, nos viene mostrando, nos va a mostrar, Señor, cómo como creyentes debemos identificarnos plenamente con nuestro Señor Jesucristo. Esa obra, Señor, que Él hizo a nuestro favor, Señor, una obra sustitutiva, Señor. Él la hizo a favor de nosotros, Señor, pero igual nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos, Señor, ser santos porque el que nos llamó es santo, Señor. Gracias te damos, amado, por esta preciosa palabra, Señor. También permítenos, Señor, vivir conforme a tu palabra y conforme a las obras que de antemano, Señor, ya habías creado para los que habían de creer en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. También te pedimos, bendito Dios, que por medio de tu Espíritu, Señor, nos redargullas, Señor. Nos convenzas cada vez más del pecado, Señor. Cuán dañino es este pecado, Señor. Cuán ofensivo es hacia ti, Señor. Y cuánto daño hace, Señor, a aquellos que los practican, Señor. Y aún, Señor, a aquellos que se dejan seducir o que nos dejamos seducir, Señor, por este pecado, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea redarguyéndonos cada vez más. Él nunca deja de obrar, Él siempre sigue convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y nosotros no somos la excepción, Señor. Día a día tenemos que estar sumergidos en ti, puestos en ti, Señor, para que ese lugar que nos has dado, Señor, ese reino, Señor, de luz, de vida eterna, Señor, sea una realidad de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta noche, oramos por los que vamos a regresar a nuestro lugar de descanso, Señor. Gracias por guardar cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana reunión a las 5 de la mañana, varones, jóvenes.